Bien, continuamos. En esta clase vamos a ver cómo podemos utilizar ciertos métodos booleanos para comparar strings. Si bien ya te había dicho que las strings se pueden comparar con los operadores de relación, los operadores comparativos, también hay ciertos métodos booleanos que me van a permitir trabajar con estas strings y que también se añaden al repertorio de métodos de strings que ya tenemos. En esta clase justamente vamos a hablar sobre algunos cuantos que son bastante comunes de utilizar y pueden resultarte útiles en algún momento. Por ende, es importante que los veamos. Comencemos entonces. Voy a crear el nuevo archivo al cual le voy a poner métodos booleanos. Bien, estos métodos booleanos recuerda que se trabajan con las strings más que todo. Por ende, vamos a crear una string. Cadena va a ser igual a estoy mostrando los métodos booleanos para las strings. Bien, ahí está. Ya con eso es suficiente. Ahora, lo que vamos a hacer es que con esta cadena de texto vamos a trabajar justamente todo el tema de la clase. Primero, vamos a ver el primer método booleano, que es el método starts with. Voy a hacer un print. Una vez hecho este print, vamos a hacer lo siguiente. Para agregar un método, al menos con los booleanos, es exactamente lo mismo. Debes mandar a llamar a la cadena, seguido de un punto, y ahora el nombre que nosotros vamos a ponerle. En este caso es starts with. Start with nos va a verificar si con el parámetro que le pasemos la cadena empieza con un dígito que nosotros le vamos a colocar. Por ejemplo, la cadena empieza con E. Veamos que nos imprime. Me dice que es true. ¿Por qué? Porque justamente la cadena sí empieza con E mayúscula. Entonces, esto es lo que hace starts with. Lo que hace es verificar si la cadena empieza con este parámetro que yo le llegue a pasar. Hay que decir que no es lo mismo una E mayúscula a una E minúscula. Esto es falso. ¿Por qué? Porque la E mayúscula no es lo mismo que la E minúscula. Por ende, Python se pregunta, ¿inicia con E minúscula? No, no inicia con E minúscula, inicia con E mayúscula. Por ende, esto es falso. Y así es como funciona este start with. Vamos al siguiente, y es la contraparte de este start with. Mando a llamar a cadena, y ahora vamos a poner ends with. Este, pues tal como ya deberías de intuir, va a ser lo contrario. Va a verificar si la cadena termina con un parámetro que le demos. Por ejemplo, con S. Vamos a darle S. Y me dice que es verdadero. ¿Por qué? Porque yo le estoy preguntando, ¿cadena termina con S? Y justamente cadena sí termina con S. Acá aplicaría lo mismo. S mayúscula no es lo mismo que S minúscula. Esto ya da falso. ¿Por qué? Porque la string termina con una S minúscula, no con una S mayúscula. Hay otros que, por ejemplo, vamos a poner acá. Quedan dos nada más por ver. Y el primero es el cadena.isUper. ISUper. Así. Este no merita parámetro, con que lo pongamos así es suficiente. Mira cómo me está devolviendo false. Sin embargo, creemos una cadena más. Vamos a poner cadena 2. Va a ser igual a todo en mayúscula. Solo quiero que tengamos algo en mayúscula. Cuando yo le paso cadena 2 acá, así, voy a ejecutar esto. Ahora me dice que es true. ¿Qué es lo que está verificando? Bueno, pues lo que está verificando es si todo está en upper, o sea, si todo está en mayúscula. Y efectivamente está en mayúscula. Por eso es que cuando cadena, yo le pasaba cadena, no me mostraba el true, sino que el false, porque esto no está en mayúscula todo, sino que en minúscula, mayúscula. Bueno, combinación de mayúscula y minúscula. Vamos a hacer ahora un print siempre de cadena
.isLower. Este isLower, una vez más, es la contraparte de isUpper, pero de nuevo me está devolviendo false. ¿Por qué? Porque esta cadena no está completamente en minúscula, sino que está mayúscula aquí, mayúscula acá. Voy a crear una cadena 3, y lo voy a colocar todo en minúscula. Así. Cuando yo pase acá cadena 3 como parámetro, ahí sí ya me muestra que es true. ¿Por qué? Porque todo está en minúscula. Y de esta forma es como hemos visto los diferentes métodos que pueden llegar a existir dentro de Python. Como siempre, hay más, pero eso lo veremos conforme pase el curso. Incluso puedes verlos por ti mismo y demás. Por el momento me despido. Muchas gracias por ver, éxitos y hasta la próxima.